Hoy sí que sí empezamos con los vídeos navideños, algo que todos estábamos deseando porque aunque no me parezca ya está ahí la Navidad. Pero antes de verdad quería daros las gracias por la acogida increíble que tuvo el último vídeo, ha sido algo impresionante, todavía estamos en shock. Y siento mucho que no voy a poder responder a todo el mundo porque es físicamente imposible, pero bueno, pues quería daros las gracias aquí porque estamos súper impresionadas, emocionadas, ilusionadas y bueno, que mil millones de gracias de verdad, es que no os imagináis lo importante que es para nosotras este apoyo. No me alargo más porque podríamos estar así eternamente, pero hoy quería hablar de libros navideños y libros invernales, porque si lleváis aquí un tiempo, sabéis que yo todos los años os hago recomendaciones de libros navideños, cuentos navideños y os voy a dejar en la cajita de información y en la i tenéis una lista de reproducción todo con vídeos navideños e invernales por si queréis ver los que hice en años anteriores, porque no quiero repetirme demasiado, no me voy a poner a repetir de nuevo las recomendaciones que hago todos los años de Mujercitas, Canción de Navidad, que podría hacerlo porque soy muy fan, pero voy a intentar recomendaros libros un poco distintos. Va a haber libros que ya he leído y libros que ya he recomendado porque es imposible no repetirse, y también libros que pretendo leer este año, un poco como lo que hicimos en el otoño cozy, ese otoño maravilloso que ya llega a su fin increíblemente. Pues ahí vamos, porque ya lo sabéis, yo soy lectora estacional a muerte y me encantan este tipo de vídeos. Dicho esto, vamos a empezar por las recomendaciones navideñas. Son 5 libros, 3 los he leído, 2 los quiero leer. Y el primero va a ser este, que tristemente no podéis encontrar en castellano, es el único de toda la lista que solo está en inglés, y es Christmas Pudding de Nancy Mitford. Este libro no entiendo muy bien por qué no está editado en castellano, porque, a ver, es cierto que no es de las mejores novelas de Nancy Mitford, porque no es A la caza del amor, es una de sus primeras publicaciones, pero es una historia perfecta para los que amamos la literatura inglesa de principios del siglo XX, es ideal y habla de una de estas reuniones entre aristócratas en Navidad, en una época festiva. Habla de un grupo variopinto de personas, entre las que hay aristócratas, burgueses, artistas, que van a pasar unas navidades a casa de un aristócrata bastante insoportable. Es una de estas historias llena de comedia, ligereza y también con un trasfondo muy interesante de una crítica hacia el matrimonio o el sinsentido de casarse, todo con esa ironía maravillosa de Nancy Mitford. Así que nada, una lectura ligerita por si leéis en inglés. Pues quiero recomendaros algo que hacía mucho que no os recomendaba y es a Terry Pratchett. Vamos a ver, Terry Pratchett siempre tiene que estar presente y en este canal más que en ningún sitio. Y quería recomendaros, por supuesto, Papá Puerco. Ya lo he recomendado otras navidades, pero creo que es un libro que se recomienda menos de lo que se debería, porque es una novela que realmente lo que hace es reírse de todas esas tradiciones, mitos y fábulas relacionadas con la Navidad. Forma parte de la saga Mundo Disco, dentro de la subsaga de la muerte, pero es un libro autoconclusivo que podéis leer sin haber leído ninguno más. Os lo vais a pasar muy bien, es súper divertido, coge a la muerte esta figura maravillosa y divertidísima que tiene que hacerse pasar por Santa Claus, bueno, por Papá Puerco, que es una versión de Santa Claus del Mundo Disco, y cómo tiene que hacer el trabajo, ya que alguien tiene que hacerlo y le toca a la muerte hacerlo ese año. Es, lo dicho, una lectura súper divertida, llena de aventuras, de magia, de diversión y de esos guiños y de esa crítica que siempre tiene Terry Pratchett por debajo, que es maravillosa. Entramos a los libros que voy a leer estas navidades, entre ellos uno que ya he leído como es Navidades Trágicas de Agatha Christie. Esta es la lectura que vamos a hacer en mi Patreon, en mi aquelarre por Navidad. Yo estaba ansiosa de que saliera una lectura cozy Christmas, una lectura así como acogedora, pero está claro que los brujos de Mequelarre lo que querían era sangre estas navidades y han votado por esta lectura para que hagamos estas lecturas la semana que viene, y estoy deseando empezar realmente porque Agatha Christie siempre es una buena opción. Ya lo he leído, lo leímos en el Club Pickwick hace millones de años, con lo cual lo tengo súper olvidado y no me importa nada releerlo porque Agatha Christie es la típica lectura también perfecta para evadirte y pasar un rato súper entretenido. Recuerdo que no es una de sus mejores novelas, pero se lee muy bien y además tiene la peculiaridad de que cada parte está dividida en un día de Navidad, desde el 23 o 22 de diciembre hasta el 29, y vamos a leer cada día la parte del libro. Así que nada, va a ser muy divertido y si queréis leer algo un poquito diferente, pues ahí tenéis a Agatha Christie. Y luego tengo el libro que más ganas tengo de leer estas navidades, que es Días de Navidad, Cuentos y Recetas de Jeanette Winterson. Este creo que va a ser el libro de las navidades para mí, por cierto, en una edición preciosa, preciosa de Lumen.
que viene además con detallitos ilustrados incluso, que incluye pues diferentes cuentos, por lo que he leído, de todo tipo, desde cuentos más infantiles, cuentos más con toques clásicos, más tradicionales, con toques incluso de ironía, y al mismo tiempo unas recetas que la autora ha ido recopilando de su familia, de amigos, de su pareja. No sé, me parece muy guay, una recopilación súper chula, y para leerte como un cuento cada día, bueno, pues creo que es una elección perfecta para las navidades. Y por último, el otro libro navideño que voy a leer estas navidades sin ninguna duda, porque ya me lo he comprado, aunque está en Kindle, con lo cual, os pondré alguna imagen por aquí, Solsticio de invierno de Rosamunde Pilcher. Sí, por fin me voy a estrenar con la romántica y voy a ir por la puerta grande porque toda la gente, o sea, muchísima gente cuando pedí recomendaciones de la romántica me recomendó a esta autora. Y buscando por internet pues encontré este librito que tiene dos cosas que, en fin, en mi opinión lo tiene todo para que me guste, porque uno, está ambientado en Escocia, y dos, está ambientado en Navidad. Es que si no me gusta este libro, no hay nada que hacer ya, os lo digo de verdad. Total, espero que me guste muchísimo y que tenga ese estilo como de pueblecillo acogedor, que es lo que busco. Habla de una mujer precisamente que se traslada a Escocia después de una pequeña tragedia y va allí, va a encontrarse con una serie de, bueno, pues su vida pueblerina, va a encontrar el amor y todo tipo de circunstancias. Y bueno, os contaré porque tengo el hype bastante alto, porque realmente es como lo que me apetece, algo así muy cozy, acogedor y dulce, divertido, entrañable. Veremos si cumple con las expectativas, ya me comentaréis si lo habéis leído. Y ahora vamos a pasar a lecturas más invernales, porque, a ver, por esta época también pega muchísimo empezar ya a leer libros en los que hay nevadas, frío, tormenta, ese tipo de cosas. Y el primero que quiero recomendar es Una chica en invierno, de Philip Larkin. Es la última lectura que hicimos en el Club Pickwick y es una lectura que me encantó, que me gustó muchísimo, no esperaba que me fuera a gustar tanto. Aviso a navegantes, es también una lectura como La librería de Penelope Fitzgerald, que ¿os gusta o no os gusta? Esto es así, no hay medias tintas, no hay un bueno sin más, no. Esto es conectar con la obra, conectar con el estilo del autor. Es una historia muy costumbrista en la que parece que suceden cosas que no tienen importancia, que luego tienen toda la importancia. Es muy breve, pero muy poética. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en medio de un invierno inglés total, y nuestra protagonista es una bibliotecaria que está viviendo en Inglaterra como refugiada, y vamos a ver esa confrontación todo el tiempo entre su vida actual, tan fría, desarraigada, sin nadie, muy sola y con ese trasfondo de la guerra tan duro, con un evento en el pasado, la primera vez que estuvo en Inglaterra, un verano súper caluroso, con una familia con la que estuvo pasando el verano, y vamos a ver pues eso, cómo han cambiado las cosas para ella, para Inglaterra, para el mundo. Es un libro, la verdad, para mí muy sutil, muy bonito, que tiene un desenlace perfecto, en mi opinión. La verdad que me dejó todo el pozo y todavía le sigo dando vueltas a esos personajes y sus sentimientos. Lo recomiendo muchísimo en invierno porque tiene muchísimas descripciones de eso, del frío invernal, de no sé, estar con la estufita en casa, de la pobreza también que existía en esa época. Es perfecto para estas fechas. Y ahora vamos a pasar a 3 recomendaciones, ni más ni menos, de libros, vamos a decir como tipo cuentos de hadas, de leyendas, tradiciones. Y todos tienen un punto bastante de mitología eslava. Por un lado tenemos a Naomi Novik con Un mundo helado, no podía dejar de recomendarlo. A mí ya sabéis que me gustó más Un cuento oscuro, pero no puedo dejar de recomendar a esta autora porque me parece que es realmente atmosférica, o sea, la manera que tiene de escribir a mí me parece que te transporta muy bien a esos mundos que imagina. Y en este caso, además, tenemos a esos seres fascinantes, que quizás lo que más me hubiera gustado del libro, que los desarrollara más, que son los Starik, que son unos seres gélidos, tipo elfos, pero ya os digo, como de invierno, que acuden a los pueblos humanos a robarles. La protagonista es Miren, que es una hija de prestamistas que tiene que ocuparse del negocio familiar, ya sabéis, un negocio no muy agradable, y vamos a ir viendo la confrontación con otros personajes, una campesina, una hija de un noble. Está todo contado a 3 voces, pero luego se va a ir abriendo la historia más. Para mí es una historia súper entretenida, con puntos de magia que te atrapan, pero especialmente por la atmósfera os lo recomiendo un montón y por esa sensación de frío constante. Desde luego os tengo que recomendar El oso y el ruiseñor, de Catherine Arden. Este ya está publicado en castellano por Nocturna. Yo lo leí
mucho antes de que lo publicaran en castellano, es parte de una trilogía, aunque este cierra bastante. Y tengo muchas ganas de releerlo para retomar la trilogía porque me gustó mucho en su momento. A pesar de que la parte final se me bajó un poquito el hype, sí que toda la parte inicial me pareció fantástica. Está ambientado en una Rusia medieval y habla muchísimo de esta confrontación entre el nuevo cristianismo, la nueva iglesia que estaba creciendo, con los viejos mitos, las viejas costumbres, el saber popular. Y me gustó muchísimo, muchísimo porque es una historia que sí que coge muy bien las leyendas eslavas y esos personajes mitológicos, que aunque por ejemplo aparece también en los cuentos de Naomi Novik, esa ambientación eslava, aquí están muy muy presentes las criaturas y me gustó un montón. Nuestra protagonista de hecho puede ver a estas criaturas y no sé, es una historia también para verla a ella crecer y ver cómo se enfrenta a una serie de aventuras que tiene que pasar. Tiene ese punto oscuro que me encanta, aunque sea juvenil, sí que tiene momentos así de, pues eso, leyenda clásica siniestra. Y pues nada, que también es una ambientación súper invernal. Recuerdo muchísimo como esas imágenes en el bosque invernal y también dentro de las casas junto a la chimenea. Y por último en ese estilo, el libro más middle grade que os tengo que recomendar. Si tenéis niños en casas de entre 8 y 12 años, es la lectura perfecta para hacer con ellos, que hagan ellos o que hagáis vosotros si os gusta este tipo de novelas como a mí. Es Más allá del invierno de Kieran Millwood Hardriff. Este lo leí hace muy poquito, lo tengo recién terminado y es una lectura para hacer del tirón prácticamente. Yo me la leí en 2 días y también perfecta para hacer bajo la manta, en invierno, en una noche tormentosa como hice yo. Y habla de esta familia, está más ambientado tipo en Noruega o por ahí, pero también tiene un poquito, yo creo, de mitología eslava. O sea, la parte más mitológica aparece poquito, pero se deja entrever. Y nos habla de esta familia compuesta por 4 hermanos que viven en medio del bosque en un invierno que no se acaba nunca porque llevan ya años con ese invierno. Y todo cambiará cuando aparecen unos hombres en la casa, en la cabaña de estos hermanos y cómo eso los lleva a vivir una serie de aventuras para rescatar un poco la primavera. Es una historia que tiene su propia moraleja, que habla muchísimo de la importancia de la familia, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y quizás esa moraleja es la que se me hizo un poquito más pesada hacia el final, pero aún así es una historia que disfruté un montón, muy enternecedora, que tiene, la verdad que está súper bien escrito. Quizás lo que más me gustó, cómo crea esa atmósfera tan invernal, tan de cuento de hadas, tan tradicional, eso me gustó muchísimo, sobre todo la primera mitad del cuento está muy muy bien narrado. Y que sin duda voy a leer más de esta autora porque me ha llamado un montón la atención. Y dejamos un poco los cuentos porque ahora os tengo que recomendar un clásico y un tocho ruso. Tolstoy podría ser, ya sabéis que me encanta, pero no. Hoy os vengo a recomendar Doctor Zhivago de Boris Pasternak, que es una novela de unas 700-800 páginas que yo me ventilé súper rápido. Es una obra perfecta para el invierno porque realmente casi que hueles la nieve, que te sientes también de nuevo en esas casas pequeñitas, pobres pero muy acogedoras, con esa chimenea todo el rato puesta. Y es una historia que al final nos relata la vida en Rusia. A lo largo de todo el siglo XX asistimos a varias revoluciones, guerras mundiales y vamos a conocer la vida completa de este doctor y de su gran amor que fue Lara, para mí sin duda el mejor personaje de la novela. Es otra historia que está contada de manera muy poética, muy bella, muy bonita, que tiene momentos para mí completamente inolvidables. Y aunque sí que hacia el final para mí se pasa un poquito con ese tono romántico, en general toda la novela es muy interesante por esa reflexión de lo absurdo que es la guerra, sobre la pérdida de ilusiones, sobre la pérdida de esperanza también. Al final es toda una metáfora realmente sobre Rusia y la historia de Rusia, que merece muchísimo la pena leer y que os recomiendo un montón para estas fechas. Y ya nos van quedando menos. Por un lado os quiero recomendar algo totalmente distinto. Si antes os he recomendado un tochal, ahora toca recomendar El zorro ártico de Sion. Yo lo tengo en esta edición en inglés y fijaros porque es una edición muy curioso en el que, como veis, los capítulos son muy pequeñitos, contado, narrado casi de manera poética, casi en versos. No son versos, pero está contado pues eso, de una manera muy particular. Y no quiero contaros mucho de esta historia, mezcla fábula, leyenda y pasado histórico real. Está ambientado en un invierno islandés, o sea que os podéis imaginar que no hay nada más frío en el mundo.
Y como os digo, es una historia como súper evocadora, muy de sueños, muy que no sabes qué es realidad, qué es ficción. Y si apetece algo más cercano al realismo mágico, con un toque muy original, os lo recomiendo un montón. En español está publicado por Nórdica y pues es una lectura súper distinta a las demás. Y finalmente os quería hablar de los 2 libros que me gustaría leer este invierno. Veremos si lo cumplo. Por un lado tenemos Crimen en la posada Arca de Noé, de Molly Singh. Esta es la típica historia tipo Agatha Christie que a mí me encanta leer y está ambientado precisamente en una posada a la que acuden una serie de viajeros por una enorme ventisca, una enorme tormenta, tienen que refugiarse allí y empiezan a aparecer cadáveres. O sea, muy rollo 10 negritos. Además me encanta que está ambientado en los años 20-30, que es como una de mis épocas favoritas. Y como sabéis, las ediciones de época siempre son una pasada. Viene con varias ilustraciones. Va a ser la típica historia de misterio que me va a tener atrapada hasta el final. Y finalmente, súper distinto, tenemos Un día de nieve de Iguchi Chiyo, publicado por la maravillosa editorial Satori. De esta autora ya leí otra recopilación de relatos que se llama Cerezos en la oscuridad y me encantó. Y espero que Un día de nieve, con ese título, tenga también ese ambiente invernal que deseamos por estas épocas, pero sea como sea, lo voy a disfrutar muchísimo. Es una autora que tiene muchísima delicadeza, habla de cosas muy cotidianas, pero dejándote mucho pozo, y está ambientado sus historias siempre a finales del siglo XIX y en ese Japón que nos muestra como una mirada así distinta a lo que solemos ver, porque habla de personajes igual más desfavorecidas, de la clase trabajadora, de geishas, de gente más pobre, y siempre son relatos muy intimistas, muy pequeñitos, pero que yo disfruto muchísimo y espero que esta historia esté también llena de momentos invernales, que la verdad que la primera recopilación que leí sí que me dejó esa sensación como de frío y de invierno. Ya os contaré cuando lo lea porque realmente tengo muchas ganas de leer estos cuentos, estas historias. Y esas son todas las recomendaciones que tenía para haceros de lecturas navideñas e invernales. Espero que me dejéis abajo si habéis leído estos libros, si os gustan, si no, si tenéis interés en leerlos, qué libros vais a leer vosotros estas navidades. Y pues nada, que muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por apoyarnos. Ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi aquelarre, para apoyarme, para que siga haciendo vídeos y para que siga trabajando y siga aquí al pie del cañón. Nos vemos muy prontito con otro vídeo navideño. ¡Adiós!